Ecuaciones de segundo grado o cuadráticas. Profesora María de los Ángeles Luna Hernández. Para identificar las ecuaciones cuadráticas, en primer lugar debemos saber cómo se identifica a una ecuación cuadrática. Tenemos ecuaciones diferentes y pondremos el nombre de cada una de ellas. La primera es 4x cuadrada más 5x más 3 igual a 0. El nombre de esta ecuación es una ecuación de segundo grado con una incógnita. La segunda, 6m más 4 más 8m es igual a 6, es una ecuación de primer grado con una sola incógnita. La tercera ecuación es 5m cuadrada es igual a 5. Es una ecuación de segundo grado que tiene una incógnita. La siguiente es 8a al cuadrado más 3b es igual a 6. Es una ecuación de segundo grado con dos incógnitas. La siguiente, 7 más 4b cúbica es igual a 15, es una ecuación de tercer grado con una incógnita. 6b cuadrado más 2b más 1 igual a 0 es una ecuación de segundo grado con una incógnita. Mientras que 5x más 7y más z igual a 11 sería una ecuación de primer grado pero con tres incógnitas. La siguiente ecuación, 4b al cuadrado más 3b cúbica más b es igual a 6. Es una ecuación de tercer grado con una incógnita. Mientras que la última, 5y cuadrado más 2, no es una ecuación. Esto es debido a que no hay una igualdad. Para que una ecuación se defina, debe de ser una igualdad donde existe un valor desconocido. Esto lo que tenemos aquí es una expresión algebraica que solo tiene dos términos, pero no hay igualdad. Por lo tanto, simplemente es un binomio o una expresión. Básicamente observarás que a las ecuaciones se les da el nombre por su grado y por las incógnitas que tiene. ¿Cómo sabemos el grado y cómo sabemos el número de incógnitas? Bien, para identificarlo. ¿Cómo se determina el grado de una ecuación? Simplemente tenemos que identificar la incógnita y de ella el exponente más grande. El exponente más grande nos dirá de qué grado es la ecuación. ¿Y cómo determinamos el número de incógnitas? Las incógnitas, como su nombre lo indica, son valores desconocidos y estos se representan por letras. Si tenemos diferentes valores desconocidos, estos se representarán con diferentes letras. Si tenemos una ecuación donde dice 5x más 4y más z igual a 20, tenemos tres valores desconocidos, x, y y z. Por lo tanto, es una ecuación de tres incógnitas. Sin embargo, si tenemos otra ecuación que diga 4 al cuadrado más 5a más 7a menos 2 más 11a igual a 20, será una ecuación con una sola incógnita, puesto que aunque aparece varias veces el valor desconocido, siempre está representado por la misma letra. Esto significa que en el momento en que encontremos ese valor será el mismo para todas. Luego entonces solo hay una sola incógnita, aunque se repita varias veces en la ecuación. Una ecuación cuadrática tiene los siguientes términos. Normalmente se dice que es de la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0. Los términos de una ecuación cuadrática son el término cuadrático, que en este caso está representado por ax cuadrada. El término cuadrático, como su nombre lo indica, es el que se encuentra elevado a la segunda potencia en la incógnita. Luego, el segundo término, que es bx, se llama término lineal. El término lineal significa que la incógnita está elevado a la primera potencia. Su exponente es 1. Normalmente no se escribe. Está elevado a la primera potencia. Y por último, C se conoce como el término independiente, que es una constante, es decir, es un número y por lo tanto no tiene la incógnita escrita. Pero si la tuviese, diríamos que está elevada al exponente 0. Bien, de acuerdo a esto, tenemos, por lo tanto, una ecuación cuadrática es de este tipo, donde los coeficientes son los números o constantes que se escriben antes de la incógnita. Si no tiene un número antes, entonces suponemos que es 1. Está representado en esta forma general, ax cuadrada más bx más c igual a 0. En este caso, ¿quiénes están representando a la incógnita? ¿Quién es el término cuadrático? ¿Quién el término lineal? ¿Quién el independiente y quiénes los coeficientes? Bien, en este caso,
El término cuadrático es ax cuadrada, el término lineal es bx y el término independiente está representado por c. La incógnita está representada por la x y por lo tanto, y algo muy importante, es que a, b y c son los coeficientes que más adelante los seguiremos utilizando. Una ecuación de segundo grado es de esta forma, es su forma general, y como hemos dicho, a, b y c son los coeficientes. Las ecuaciones cuadráticas pueden representarse de la siguiente manera. ¿Sí? Una ecuación cuadrática se clasifica de la siguiente forma. Existen ecuaciones cuadráticas que son completas. Esto significa que tienen los tres términos, mientras que existen ecuaciones cuadráticas incompletas, es decir, les falta algún término. Dentro de las incompletas tenemos las incompletas puras y las incompletas mixtas. Las incompletas puras son aquellas a las que les falta el término lineal. Por lo tanto, son de la forma ax cuadrada más c igual a 0. Un ejemplo sería 5m cuadrado más 3 igual a 0. 5m cuadrado es término cuadrático y 3 es término independiente, igual a 0. Las incompletas mixtas son aquellas a las que les falta el término independiente, es decir, son de la forma ax cuadrada más bx igual a 0. Tienen término cuadrático, como por ejemplo esta, menos 2a cuadrada, más tienen término lineal, 6a igual a 0, pero no tienen término independiente. Y obviamente las completas, que son aquellas que tienen los tres términos, cuadrático, lineal e independiente. En este caso, menos x cuadrada representa el término cuadrático, más 8x al término lineal, más 1 al independiente, igual a 0. Pregunta, ¿existirán ecuaciones cuadráticas en las que les falta el término cuadrático? La respuesta es obvia. Las ecuaciones cuadráticas no les puede faltar en ningún caso el término cuadrático porque dejarían de ser ecuaciones cuadráticas. Y si solamente quedaran así, se volverían ecuaciones de primer grado o lineales. Bien, ahora, existen diversos métodos para resolver ecuaciones cuadráticas, algunos de los cuales son los siguientes. El método de factorización para algunos casos, para ecuaciones cuadráticas que puedan ser factorizadas. El de despeje que ocupamos en ecuaciones cuadráticas incompletas puras de la forma ax cuadrada más c igual a 0. O un método muy utilizado que veremos más adelante, igual que el de factorización, que sirve para todas las ecuaciones cuadráticas, siempre y cuando en primer lugar las pongamos en su forma general. La fórmula general, ese método sirve para resolver cualquier ecuación cuadrática. Y la fórmula general es la siguiente. X o la incógnita es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo dividido entre 2 por a, entre a. Dicho lo anterior, más adelante en otros videos veremos las diferentes formas de resolver ecuaciones cuadráticas. Por el momento, gracias.